Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 25 de septiembre del 2024 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha dado permiso oficialmente para que tengan lugar las peregrinaciones, tanto privadas como públicas, a Medjugorje, donde se venera la Reina de la Paz. La Secretaría del Sínodo ha hecho pública una nueva lista de pecados, por la que se pedirá perdón en la celebración penitencial con la que se inaugurará el Sínodo. El Papa ha pedido a los cardenales que ahorren y además que busquen dinero para financiar sus actividades, porque la situación económica en el Vaticano no es buena. Monseñor Chaput, emérito de Filadelfia, ha lamentado las palabras del Papa sobre las religiones y ha reafirmado la doctrina de la Iglesia sobre la salvación por Cristo. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado un documento por el que se permiten las peregrinaciones a Medjugorje, pero no se ha pronunciado sobre las apariciones. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha emitido una extensa y detallada nota sobre los fenómenos espirituales relacionados con Medjugorje, el lugar de peregrinación en Bosnia y Herzegovina que ha atraído la atención de millones de fieles desde 1981, cuando comenzaron las supuestas apariciones de la Virgen María. La nota comienza recordando el contexto en el que se han realizado los estudios anteriores y reconoce que las conclusiones actuales se basan en las normas actualizadas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, publicadas el 17 de mayo de 2024. Uno de los puntos clave de la nota es el reconocimiento de los abundantes frutos positivos derivados de Medjugorje, como las numerosas conversiones, la vuelta a los sacramentos y las vocaciones religiosas. Aunque no se confirma la autenticidad de las supuestas apariciones, la Iglesia valora el impacto que ha tenido en la vida de muchos peregrinos que tras visitar el lugar han experimentado un renacimiento espiritual. El documento subraya que los peregrinos no deben acudir a Medjugorje con el objetivo de encontrarse con los supuestos videntes, sino para profundizar su fe. El documento advierte que el auténtico espíritu de Medjugorje radica en la conversión personal, la oración y la participación activa en la Eucaristía, y no en la búsqueda de señales extraordinarias o milagros. Aunque se reconocen los beneficios espirituales derivados de las peregrinaciones y la devoción a la Virgen María en Medjugorje, la nota también aborda con cautela el contenido de algunos de los presuntos mensajes que los videntes han afirmado recibir de la Virgen. El dicasterio reconoce que si bien muchos de estos mensajes son positivos y están alineados con la enseñanza del Evangelio, existen algunos que contienen expresiones teológicamente imprecisas o confusas. Como ejemplo se menciona el mensaje del 2 de noviembre de 2017, en el que se usa la expresión «mi hijo uno y trino», una fórmula inadecuada desde el punto de vista teológico. La nota subraya la importancia de mantener a Cristo en el centro de toda experiencia espiritual en Medjugorje. Aunque la Virgen María ocupa un lugar especial en la devoción de los fieles, los mensajes auténticos que se han transmitido a través de los videntes destacan repetidamente que María no se coloca a sí misma como el centro, sino que guía a los fieles hacia Cristo. Durante la rueda de prensa con motivo de la presentación del informe sobre el fenómeno de Medjugorje, el cardenal prefecto del Dicasterio para la Fe, Víctor Manuel Fernández, se refirió a las presuntas apariciones de la Virgen en la localidad cántabra de Garabandal, ratificando el juicio actual negativo de la Iglesia sobre las mismas, bajo la categoría curatur. El cardenal explicó que las apariciones en Garabandal han sido clasificadas ahora bajo la categoría de curatur, lo que significa que, aunque no se reconoce la sobrenaturalidad del fenómeno, se permite la devoción privada. Sin embargo, el culto público está prohibido.
La segunda fase del Sínodo de la Sinodalidad comenzará el 2 de octubre con una celebración penitencial. Por este motivo, se ha presentado una lista de nuevos pecados. La Iglesia se prepara para la segunda sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad, que da comienzo el 2 de octubre en el Vaticano. Esta edición introduce novedades como una vigilia penitencial y un mayor énfasis en la oración. Participarán 368 delegados, incluyendo laicos y religiosos. Una vigilia penitencial con testimonios y solicitud de perdón, que es una novedad. Luego la vigilia ecuménica y sobre todo un retiro al inicio de los trabajos del sínodo. Son eventos que se repiten en la sesión sinodal que comienza el 2 de octubre y que incluye diversos momentos de oración durante los trabajos, cada domingo y a la mitad de la sesión. Los números de los delegados son significativos. Una cuarta parte de los participantes no son obispos. Hay laicos, religiosos y sacerdotes. Son 368 en total, de los cuales 272 tienen el munus episcopal y 96 no son obispos. La vigilia penitencial está estructurada en torno al reconocimiento de pecados como el pecado contra la paz, el pecado contra la creación, contra las poblaciones indígenas, contra los migrantes, el pecado de los abusos, el pecado contra las mujeres, la familia, los jóvenes, y también el pecado de la doctrina usada como piedras arrojadas contra otros, el pecado contra la pobreza y el pecado contra la sinodalidad. En cuanto al resto, el verdadero sínodo sigue siendo reservado y ningún delegado puede hablar al respecto. Habrá ruedas de prensa gestionadas por la Comisión de Información, la misma que el año pasado. La economía en el Vaticano no es buena y por eso el Papa ha escrito a los cardenales pidiéndoles un esfuerzo para ahorrar y para buscar recursos con los que cubrir gastos. El Papa ha dirigido una carta al Colegio Cardenalicio en la que reflexiona sobre los 10 años de reformas de la Curia y subraya la necesidad de avanzar en la gestión económica de la Santa Sede, recalcando la urgencia de seguir trabajando para lograr un déficit cero. Uno de los puntos centrales de la carta ha sido la reforma económica de la Santa Sede, un tema que según el Papa ya había sido destacado antes del último cónclave. El pontífice ha señalado que se deben realizar esfuerzos adicionales para que el déficit cero no sea solo un ideal teórico, sino una realidad alcanzable. El Papa Francisco ha hecho hincapié en la importancia de gestionar las finanzas de manera ética, buscando mejorar el rendimiento de los bienes existentes y apelando a la transparencia y responsabilidad en cada institución de la Santa Sede. Asimismo, ha subrayado la necesidad de reducir costos, evitando gastos innecesarios y fomentando la colaboración entre las diferentes entidades. Ha comparado el modelo de gestión de la Santa Sede con el de una buena familia, en la que los miembros más prósperos ayudan a los más necesitados, y ha solicitado que las instituciones con superávit contribuyan a cubrir el déficit general. Cristo es nuestro único Salvador, y nadie va a Dios sino a través de Él, ha recordado Monseñor Chaput, que ha lamentado algunas opiniones del Papa sobre el tema. Sugerir que los católicos caminan por un camino más o menos similar hacia Dios, como el de otras religiones, despoja de su significado al martirio. ¿Por qué dar la vida por Cristo si otros caminos también nos llevan al mismo Dios? Tal sacrificio sería insensato, afirma Monseñor Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia, en un artículo. El Papa Francisco tiene el hábito ya bien establecido de decir cosas que dejan a los oyentes confundidos y esperando que haya querido decir algo diferente de lo que realmente dijo Chaput. Al final de su reciente viaje a Singapur, el Papa dejó de lado sus comentarios preparados para un grupo interreligioso de jóvenes y ofreció algunas reflexiones generales sobre la religión. Dado que sus comentarios fueron improvisados, naturalmente carecieron de la precisión que normalmente tendría un texto preparado, y por tanto, esperemos que lo que dijo no sea exactamente lo que quiso decir, añade el prelado norteamericano. Según los informes, el Papa Francisco sugirió que las religiones
Son como diferentes lenguas para llegar a Dios, pero Dios es Dios para todos. Puesto que Dios es Dios para todos, entonces todos somos hijos de Dios. El Papa, recuerda Monseñor Chaput, continuó diciendo: si comienzas a pelear diciendo mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera y la tuya no lo es, ¿a dónde nos llevará eso? Solo hay un Dios, y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a él. Algunos son sikhs, musulmanes, hindúes, cristianos, y son caminos diferentes hacia Dios. La intención positiva del Santo Padre era obvia. Francisco añadió entonces un llamado a entrar en el diálogo interreligioso. Habló del diálogo como si fuera un fin en sí mismo. El diálogo interreligioso, dijo, es algo que crea un camino. La pregunta es, ¿un camino hacia dónde? La idea de que todas las religiones tienen el mismo peso es extraordinariamente errónea para que el sucesor de Pedro parezca apoyarla. Es cierto que todas las grandes religiones expresan un anhelo humano por algo más allá de esta vida. Los seres humanos tienen una necesidad de adorar. Ese deseo parece estar codificado en nuestro ADN, pero no todas las religiones son iguales. Existen diferencias sustanciales entre las religiones que nombró el Papa. Tienen nociones muy diferentes de quién es Dios y lo que eso implica para la naturaleza de la persona humana y la sociedad. Como predicó San Pablo hace 2000 años, la búsqueda de Dios puede tomar muchas formas imperfectas, pero todas son una búsqueda imperfecta del único y verdadero Dios trino de la Biblia. Pablo condena a las religiones falsas y predica a Jesucristo como la realidad y el cumplimiento del Dios desconocido, a quien los griegos adoraban. En pocas palabras, no todas las religiones buscan al mismo Dios, y algunas religiones son tanto erróneas como potencialmente peligrosas material y espiritualmente. Los católicos creemos que Jesucristo, de una vez y para siempre, reveló a toda la humanidad quién es Dios. Nos redimió con su muerte y resurrección, y nos dio la misión de llevar a toda la humanidad hacia Él. Como nuestra fe enseña muy claramente, solo Jesucristo salva. Cristo no es meramente uno entre otros grandes maestros o profetas. Para tomar prestada una idea de C.S. Lewis, si Jesús fuera solo uno entre muchos, también sería un mentiroso, porque afirmó enfáticamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un Dios amoroso puede aceptar la adoración de cualquier corazón sincero y caritativo, pero la salvación viene solo a través de su único Hijo, Jesucristo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la declaración del Vaticano sobre Medjugorje y la nueva lista de pecados sinodales. Esta semana hay una excelente noticia, una gran noticia que al menos a mí me llena de alegría. La Santa Sede, a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por el Cardenal Fernández, ha dado el visto bueno a las peregrinaciones públicas a Medjugorje. Ya se puede ir con la bendición de la Iglesia allí, a este santuario, en honor a la Santísima Virgen, en Bosnia, reconocido como María Reina de la Paz. Se puede ir porque la Santa Sede ha dicho que es un lugar donde se han producido conversiones, vocaciones y tantísimos frutos espirituales. Así que la Santa Sede no tiene ninguna objeción que poner a la peregrinación a este importante santuario mariano. No entra, eso sí, en la autenticidad de las apariciones de la Virgen allí. Sobre esto no ha dicho nada. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis, podemos decir, aunque no sea todavía una opinión oficial del Vaticano, pero podemos decir privadamente, sin ninguna pretensión de ser doctrina, podemos decir que por los frutos que son tan maravillosos y que el Vaticano reconoce, por los frutos conoceremos que algo debió de ocurrir, algo sobrenatural debió de ocurrir allí. De hecho, un informe presentado hace unos años al Vaticano establecía que al menos las primeras apariciones eran auténticas, sin negar que lo fueran las siguientes. Ahora
se puede ir a Medjugorje sin ningún problema. El Vaticano ha permitido las peregrinaciones oficiales. También habló el cardenal Fernández en la rueda de prensa en la que presentó el documento sobre Medjugorje. También habló de las apariciones, las supuestas apariciones de la Virgen María en Garabandal, en el norte de España, en Santander. Unas apariciones por la Iglesia no reconocidas como tales, pero que ahora el cardenal Fernández ha dicho que, sin entrar en el fondo, si fueron verdaderas o no, ha dicho que se puede dar culto privado, todavía no culto público, pero sí culto privado a la Virgen allí. Y vale para Medjugorje o para Garabandal, vale, lo ha dicho el Vaticano y tiene toda la razón, vale que primero está la adoración a Dios, la adoración a nuestro Señor Jesucristo, que jamás podemos poner a la Virgen por encima de Dios. Esto es algo que sabe cualquier católico con un mínimo de formación. Y los que queremos a la Santísima Virgen lo sabemos perfectamente, y ella se encarga continuamente de recordárnoslo. Es ella la que nos dice continuamente: haced lo que Él os diga. Pero también recuerda el Vaticano, y es importante que lo haga, que ninguna revelación particular a los videntes de Medjugorje, o suponiendo que fuera verdadera la aparición de Garabandal, ninguna revelación particular puede ir en contra de las Escrituras y de la tradición de la Iglesia. Es decir, nunca puede el Señor desdecirse a sí mismo o el Espíritu Santo enseñar una cosa contraria a lo que ya el propio Espíritu Santo ha enseñado antes. Y esto naturalmente vale para las revelaciones a los videntes y para también las enseñanzas de la Iglesia, sea quien sea el que la enseñe. Nunca alguien en la Iglesia puede enseñar como revelado algo que vaya en contra de lo que ya se ha enseñado como revelado. Es una pura lógica y forma parte de la enseñanza y de la tradición de la Iglesia. Otra noticia de esta semana ha sido que la Secretaría del Sínodo sobre la sinodalidad, que se va a celebrar que empezará a celebrarse el 1 de octubre, ha hecho pública una lista de pecados por los cuales se pedirá perdón en ese día 1 de octubre en un acto, en una celebración penitencial. Se empezará esta segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad con una celebración donde se va a pedir perdón por determinados pecados. Y se ha hecho una lista de pecados, se ha dado a conocer una lista de pecados de los cuales se pedirá perdón. Por ejemplo, los pecados contra la paz o los pecados contra la creación. O también se dice que se va a pedir perdón por los pecados contra los jóvenes o contra la mujer o contra los emigrantes o los pecados contra la propia sinodalidad. Incluso se dice que se va a pedir perdón por los pecados que cometen aquellos que arrojan la doctrina verdadera contra otros, que la arrojan, que la utilizan como un arma arrojadiza. Quizá convendría establecer, a la hora de dar esta nueva lista de pecados, establecer algunos criterios para saber distinguir cuándo sería un pecado mortal y un pecado venial, porque evidentemente no es lo mismo prender fuego a un bosque, que desde mi punto de vista, como no se ha especificado, solo puedo dar mi punto de vista porque la Iglesia no ha dicho nada en concreto, pero desde mi punto de vista sería un pecado grave prender fuego a un bosque. No es lo mismo, no tiene la misma gravedad que no reciclar una botella de vidrio. Bueno, en cualquier caso no se ha especificado qué es grave o qué no es grave. Se ha dicho que se va a pedir perdón de los pecados contra estas cosas. Estoy de acuerdo en que es un pecado, efectivamente, verter líquidos contaminantes a los ríos o a los mares, o, como digo, prender fuego a un bosque, aunque es posible que los que lo hacen no sean conscientes de que están obrando mal, seguramente porque ya no tienen ni idea de lo que es pecado. La Iglesia hace bien en recordarlo. También hace bien en recordar que crear guerra o no parar la guerra es un pecado terrible, aunque
insisto, posiblemente los responsables piensan que están haciendo lo que tienen que hacer en función del bien de sus países o en función del dinero que ganan con el negocio de las armas. Es un pecado, dice el Vaticano, es un pecado, hay pecados contra la mujer de los que hay que pedir perdón. No sé a qué se refieren, quizá a la violencia doméstica o a la discriminación laboral, no especifican. Pero ahí me hubiera gustado que hubieran incluido también otras categorías. Por ejemplo, ha dicho pecado contra la mujer y ¿por qué no pecado contra los hombres? También los hombres somos seres humanos amados por Dios, aunque a algunos parece que les cuesta aceptarlo. Dice que hay pecados contra los jóvenes, tampoco especifica a qué se refieren. También podrían haber dicho que hay pecados contra los ancianos, que por cierto sufrimos mucho más agresiones que las que sufren los jóvenes, sin que eso minimice para nada los pecados contra los jóvenes, que insisto, como no los han especificado, no sabría decir yo cuáles son. Van a pedir perdón por los pecados de abusos, lo cual me parece excelente porque los abusos contra menores son un pecado gravísimo y además son un delito. Pecados contra la sinodalidad. Bueno, pues quizás se refieran a la incapacidad de escuchar, a la falta de diálogo. Bueno, pues efectivamente la sinodalidad entendida como una actitud de diálogo es algo muy positivo y el Papa está poniendo a toda la Iglesia en este ejercicio, en esta dinámica de sinodalidad, en esta dinámica de diálogo y de escucha, que es algo realmente necesario, bueno, porque es una manifestación de la caridad. Si ya se refiere a otra cosa, deberían de especificarlo. De todas las maneras, lo que más me sorprende y hasta cierto punto me preocupa también porque no se aclara, es lo de los pecados que consisten en arrojar la verdadera doctrina contra el otro, en usar la verdadera doctrina como arma arrojadiza. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, una mamá que le dice a su hija adolescente, que católicas ambas, que es un pecado tener relaciones sexuales, esa mamá está cometiendo ella misma un pecado por decirle a su hija que eso está mal hecho. O un padre, una madre que le dicen a su hijo o a su hija, ya más mayores, que es un pecado irse a vivir con la novia, con el novio, están cometiendo un pecado por decirle a sus hijos que determinado comportamiento va contra la ley de Dios. Está cometiendo un pecado el catequista, el sacerdote, el obispo o el papa cuando defiende y enuncia claramente la doctrina de la Iglesia sobre el bien y sobre el mal que es el adulterio, por ejemplo, o sobre el mal que es el aborto, o sobre el mal que es la corrupción. ¿Es un pecado ahora decir que el mal existe y que determinados comportamientos son malos? Es un tema muy delicado que, insisto, habría que aclarar para no dar lugar a una nueva confusión más. Los sacerdotes tenemos, y viene unido al sacramento del sacerdocio, tres munus, tres servicios. El servicio de santificar, la celebración de los sacramentos, el servicio de gobernar la comunidad parroquial o diócesis, si es un obispo, que se le ha confiado, pero también tenemos el munus, el servicio de enseñar. Ahora los sacerdotes, cuando enseñamos, cuando decimos en doctrina dogmática o en doctrina moral, Cristo es Dios, o cuando enseñamos que en doctrina moral esto está bien y esto está mal, ¿estaremos cometiendo un pecado? Son asuntos muy delicados que no se pueden decir sin más, sino que hay que aclarar a qué se refiere. Quiero pensar que con este pecado de arrojar contra el otro la doctrina, se están refiriendo a utilizar la doctrina verdadera como algo para hacer daño, o decirlo sin amor, decirlo sin caridad.
Bueno, yo creo que todo se puede decir no solo con una sonrisa, sino con un gesto de amor, y que debe de ser dicho por amor y no para herir. Es decir, si se están refiriendo a las intenciones que tienen las personas o a la forma de decirlo, estoy de acuerdo. Si se están refiriendo a lo que se dice, y significaría que ahora enseñar al que no sabe, en lugar de ser una obra de misericordia, se habría convertido en un pecado, incluso en un pecado mortal. Por último, otro de los pecados que dicen es el pecado contra la emigración, contra los emigrantes. Bueno, también aquí hay que aclarar, porque si se peca cuando se rechaza la entrada de un emigrante ilegal en un país, todos los gobernantes del mundo están en pecado. Porque todos los países del mundo, incluido el Vaticano, todos los países del mundo tienen normas sobre la emigración. Todos los países del mundo tienen unas normas que impiden entrar en ese país a todo el que quiera entrar. Otra cosa es que se pida generosidad, eso es otra cuestión. Pero decir que rechazar la inmigración ilegal así, simplemente, es un pecado, hace pecadores a todos los gobernantes del mundo, incluido al Papa, porque tampoco en el Vaticano puede entrar cualquiera para quedarse a vivir allí. En fin, seguramente hay cosas que se dicen y que si no se aclaran puede crear confusión. Hay que tomárselas del mejor modo posible para evitar hacerse mala sangre. Intentemos no cometer pecados contra Dios, los pecados de toda la vida, los que están contenidos en el Decálogo, los pecados que son no hacer el bien posible que podemos hacer, y tener en cuenta también estas nuevas categorías que en el fondo pueden ir encajadas en las anteriores, los pecados contra la creación, los pecados que llevan a una persona, conducen a una persona a la pobreza, pueden estar perfectamente incluidos en los pecados de los 10 mandamientos. Lo importante es que amemos a Dios y que luchemos contra el pecado en nosotros mismos y también fuera de nosotros. Siempre luchar contra el pecado, incluso eso, hacerlo con caridad. Pidámosle a la Virgen de la Paz, a la Virgen de Medjugorje, a la Gospa, como le llaman allí, pidámosle por la Iglesia, porque una vez más la Iglesia lo necesita. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.